6:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados de este lunes, al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y el analista económico y empresario ingeniero Osvaldo Landázuri. Hay 9 riesgos que señala el Fondo Monetario Internacional, que ha publicado un reporte de 110 páginas sobre la situación del país. Y esto está recogido por el portal de Primicias, que debemos dar fe de la fuente. En estos riesgos se mencionan algo que tiene que ver con la situación, el entorno mundial, la guerra de Ucrania, los precios de las materias primas, el malestar social sistémico, la desaceleración, la recesión, el brote de COVID-19, las tasas de interés, las ciberamenazas y también el cambio climático. En el caso ecuatoriano también se ve como riesgos la tensión geopolítica y el malestar social y económico en nuestro país. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo entender estas advertencias que hace el Fondo Monetario luego de llegar a un acuerdo? Hay que destacar un feliz fin de un acuerdo que va a concluir con el desembolso de $700 millones, el último tramo de este acuerdo, que ha sido inusual porque el Ecuador siempre, casi siempre, no siempre, ha incumplido estos acuerdos. ¿Cómo ve este panorama con estas observaciones que hace el FMI? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias, Miguel. Saludando también a Santiago y a Osvaldo, que están aquí en el programa. Tal vez empezar indicando que los acuerdos que ha tenido el Ecuador con el fondo a lo largo de los años no han estado exentos de amenazas externas. Muchas de estas que usted hace referencia han estado vigentes durante muchos años en el país, y algunas obviamente son nuevas, producto de la coyuntura. Pero probablemente de ese detalle yo quisiera resaltar unas pocas que son de atinentes al momento actual. El problema económico, cuando usted lo analiza desde el punto de vista estrictamente macroeconómico y ve lo que ha ocurrido con el balance fiscal, ve lo que ha ocurrido con el balance primario, es decir, el fiscal menos los intereses, observa la evolución de las reservas internacionales, ve la situación externa, me refiero por ejemplo al comercio exterior y el superávit que tenemos en este momento y que hemos tenido en los últimos años, producto del precio del petróleo y algunos otros factores. Usted diría que el Ecuador no debería tener una calificación tan baja en temas del riesgo país. Seguimos con un nivel que solamente es superado por Venezuela y Argentina. Y probablemente, no creo que sea la única, pero probablemente la principal razón para eso es la situación del entorno político. El entorno político, el entorno social. ¿A qué me refiero? Me refiero al rol que han desarrollado y han hecho sentir a la población algunos actores. Un actor es del sector indígena, que con todo el respeto que se merece, le dobló el brazo al gobierno, le obligó a sentarse en una mesa a discutir temas que ni siquiera eran de su interés directo. Ahí debieron haber discutido temas de caminos vecinales o costo de insumos agrícolas o la desnutrición crónica infantil que es mayoritaria en el campo. Así es, entre otros. Sin embargo, se abordaron temas como minería, como petróleo, como subsidios, entre otros. Y eso ha dado pie para que no tengamos seguridad de qué es lo que va a ocurrir mañana. Ahora estamos con un compás de espera porque estamos entrando a fiestas de fin de año, se viene el Mundial de Fútbol, pero no sabemos qué va a ocurrir en los meses del próximo año. Y eso es una amenaza, y es una amenaza para la estabilidad económica, porque recuerden el costo que nos representó el problema anterior, ni se diga el del 19, y está presente, primer tema. Segundo, el actor llamado Asamblea Nacional.
cómo se pueden introducir las reformas económicas que el país necesita, más allá de lo que el gobierno quiera, con una relación tan poco, yo diría, auspiciosa entre ambos sectores, el gobierno y la asamblea. El gobierno no ha sabido manejar la relación política con la asamblea, y la asamblea también ha actuado por su lado bloqueando muchos procesos, muchas iniciativas. ¿Cómo se puede, por ejemplo, iniciar una reforma laboral? Algo que el país necesita. Y eso obviamente demandará votos y apoyos en ese sector. Entonces, ese tipo de entorno político, aparte del indígena, que también es político, amenaza al futuro y a la estabilidad del país hacia adelante. Y podemos a esto sumar el tema de la inseguridad. No, a veces vemos claro la relación entre la parte de la seguridad y la economía. La verdad es que con un ambiente de seguridad como el que tenemos es difícil atraer inversiones, sea por el Ecuador, inversiones internas o inversiones externas. Y eso también es un elemento que conspira contra la tranquilidad hacia adelante. Entonces, todos estos factores unidos entre algunos otros, creo yo, son los que explican esa lectura que nos hacen los mercados externos, y nos castigan a través de un riesgo país que, por ejemplo, nos dificulta enormemente financiarnos con recursos del mercado de capitales y de alguna manera nos empuja a buscar apoyo en los multilaterales que podríamos obtener en una nueva negociación, en un nuevo convenio. Entonces, yo le diría esos factores. El asunto de la guerra, sin duda, es algo que sigue presente, y el estancamiento e inflación, porque son los dos factores, esto que se llama esta inflación a nivel internacional. China crece mucho menos, Europa tiene una situación económica menos buena que Estados Unidos, y Estados Unidos ha preferido luchar contra la inflación antes que con el estancamiento, y por esa razón ha empezado un proceso permanente y constante de ajuste de tasas de interés, lo cual también encarece el financiamiento de la economía ecuatoriana. Entonces ahí tiene unos pocos comentarios, Miguel, en base a los anexos y a las amenazas que ha establecido en el programa el Fondo Monetario. Bienvenido al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo ve el momento económico y estas observaciones, estas amenazas que señala el FMI para el país? Muy buen día. Buen día, Miguel. Un atento saludo, distinguidos amigos, Mauricio, Osvaldo, también a todos los ciudadanos. Bueno, yo creo que lo que podemos mirar del informe país, es un documento que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional en este mes de diciembre, sobre la ejecución del convenio de crédito por 27 meses, que estamos concluyendo con el propio fondo. Yo lo que creo que al final presenta estos 9 riesgos y muestra de cara completa, nos muestra con mucha claridad la fragilidad del Ecuador. Y esta fragilidad económica, obviamente, sobre todo económica, porque el FMI se concentra sobre todo en la parte económica, muestra con claridad todo lo que son fuerzas que están afectando y que nos van a afectar al país. Yo me quedo con 2 de los análisis que hace el FMI. Lo uno es la amenaza externa. Y esta amenaza externa no solo es para el Ecuador, es para todo el planeta, para todos los países, claro. Más preocupante para países vulnerables como el ecuatoriano. Menciona la terrible guerra Ucrania-Rusia y pone en primer lugar ese riesgo que está afectando a toda la actividad económica global. Ecuador es débil, Ecuador es frágil. Sus exportaciones primarias, los problemas que tiene con respecto a recibir inversión extranjera, un país dolarizado que tiene que soportar todo lo que haga Estados Unidos, la revalorización y la pérdida de valor del dólar, las tasas de interés internacionales que lo maneja la Reserva Federal, todo eso nos pone en serio riesgo económico. Entonces, yo lo que coincido en parte con lo que dice Mauricio, eso es una suma que finalmente muestra esto, ¿no? Como menciono, un país que va a tener que enfrentar y que está enfrentando
estos problemas y nos coge, como menciono, esa fragilidad. Y luego, en el tema interno menciona algo que en el lenguaje del FMI hay que resaltarlo, y dice: inflación y la desigualdad social puede provocar más reclamo social. Entonces yo si quisiera juntar las piezas, deberíamos, toda la sociedad, incluido el gobierno, juntarnos a un gran diálogo nacional y tratar de ver alternativas para salir adelante. Yo le hago notar a Mauricio, hoy en día, al 19 de diciembre de 2022, se ha acabado casi completamente la agenda liberal de reforma económica del país. Y no voy a prejuzgar y no hago yo esos discursos porque el FMI es el malo y nosotros somos los buenos. No, yo no hago ese discurso, sino veamos a la luz todo lo que está implicando. Desde el 2019 se inició ya las negociaciones con el fondo, recibimos un crédito, iniciamos un programa económico, un programa crediticio, se cierra ese programa, volvemos a la carga en septiembre del 2020, recibimos 6.500 millones en plena pandemia, se marca como exitoso toda la reforma fiscal, se marca como exitosa que el Banco Central ya tiene autonomía, se marca como exitoso un inicio de un programa de liberalización económica con respecto al comercio exterior, y la gente protesta. Y no hay recursos para la educación, y no hay recursos para la infraestructura. 2 de cada 5 niños han salido del sistema educativo porque simplemente no hay acceso a Internet. El programa de desnutrición del país no tiene fondos, yo debo decirlo con claridad. ¿Dónde están los fondos? ¿Cómo hago una lucha de algo que nos llena de vergüenza, como usted lo ha dicho, Miguel, y de dolor, diría yo? No solo vergüenza, sino de dolor como ciudadano, en donde 2 de cada 5 niños menor de 3 años sufre desnutrición crónica. Eso ya luego resulta difícil revertir. Entonces yo lo que digo es, para cerrar mi primera intervención, miremos con claridad estos riesgos que maneja o que nos ha propuesto el FMI, veamos cómo entablar un diálogo para encontrar alternativas y salidas que le corresponden parte al gobierno, le corresponde otra parte a la Asamblea Nacional, le corresponde a otra parte a los sectores organizados de la sociedad, a las cámaras empresariales, lo que le corresponde al movimiento indígena, lo que le corresponde a los colegios profesionales, lo que nos corresponde al sistema universitario. Solo así saldremos, porque el FMI también lo dice con claridad, lo más seguro es que haya más reclamo. Se curan en salud y dicen, verán, aquí no me parecería nada descabellado que en este año 2023 el reclamo social en el Ecuador sea muy fuerte. Entonces, de esa manera empiezo, Miguel. Me parece fundamental esta parte final del informe. No es nada nuevo lo que está planteando, pero yo más bien quisiera encontrar y hacer una buena reflexión cómo enfrentamos esto. Al final del día creo que eso a los ciudadanos que nos escuchen seguramente le dará vuelta en la cabeza. Bueno, y finalmente, ¿cómo salimos adelante con toda esta sumatoria? Ninguna política económica de achicamiento del déficit fiscal, ninguna política de autonomía del Banco Central, ninguna política de financiamiento del déficit fiscal por parte de la Reserva de Interés, nada de eso es fin en sí mismo. Son políticas que deben llevarnos a un algo, y ese algo debe ser bienestar de los ecuatorianos, y eso no está. Lamentablemente para las mayorías no está, y con lo cual no quiero decir, entonces hay que botar todo al tacho de la basura. No estoy diciendo eso. Yo lo que digo es cómo encontramos salidas a partir de esto, cómo logramos, como digo, esa necesidad de encontrar más diálogos entre todos, ¿no? También las mesas del gobierno indígenas, los dos fallan, no abren la mesa al resto de los ciudadanos. El tema de subsidios de los combustibles tiene que ser analizado como un proceso nacional, de consenso nacional, pero bueno, el gobierno también se contenta y dice, aquí estoy sentado, y trata de hacer algo. Y el movimiento indígena también se pierden en muchos de sus planteamientos, y entonces entramos en una espiral. Ojalá no empecemos desde enero con una espiral de violencia social, porque también, insisto, y el propio fondo lo reconoce, una inflación de 4% que vamos a terminar este año, y mayor pobreza como creemos que va a pasar en este año, y cuando evaluemos el 2022, entonces un caldo de cultivo para mayor conflicto. Eso de mi parte en un primer momento, Miguel y Mauricio y Osvaldo.
Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico y empresario. ¿Cómo ve al país con estas observaciones al cierre del año que hace el Fondo Monetario Internacional? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Saludos a Mauricio y Santiago y a los radioescuchas. A ver, yo creo que Mauricio, Santiago ya lo mencionaron, es bien delicado el tema. Ahora, yo creo que aportando a lo que se ha comentado, discrepo en que sea un asunto solamente político, ¿no? Es decir, el asunto de pensar que el riesgo país está tan alto porque la Asamblea y el Ejecutivo no se ponen de acuerdo, creo, una visión incompleta de la realidad. Yo considero que el gobierno está, insisto, Miguel, metido en una burbuja que le alienta a este problema, pero por otro lado también siendo objetivo y desde el sector privado lo que se ve es que, a ver, atemos cabos primero. Es decir, el tema político es un asunto que indudablemente está afectando a la actividad económica del país, eso es indudable. Pero cuando uno ve la estructura del presupuesto general del Estado, yo personalmente veo con muchísima vulnerabilidad esta situación de equilibrio que se ha logrado, tratando de bajar el déficit, tratando de tener mejores cuentas macroeconómicas. ¿Y por qué digo vulnerabilidad? Primero, porque cuando uno ve esta estructura, te das cuenta por ejemplo, que el gasto corriente sigue siendo una parte fundamental del presupuesto. Y realmente cuando tú analizas un presupuesto, tanto del sector privado como del sector público, el gasto corriente suele ser bastante inflexible. Y es ahí donde yo creo que hay un primer problema. Y ese primer problema le lleva, junto a una incapacidad del gobierno de gestionar mejor los recursos, a no invertir. Y el no invertir te sigue generando un ciclo económico vicioso en el que no hay crecimiento, no ayudas al empleo. Y entonces eso también genera quizás lo que yo me llevo como un principal problema de los que menciona el fondo, este malestar social sistémico, me parece que le llama. Es decir, un asunto en el que yo recuerdo en este mismo medio, Miguel, haberlo expresado en varias ocasiones y con, creo yo, bastante oportunidad, decirles al gobierno, hay un problema porque la gente no está siendo atendida en sus necesidades más básicas, medicinas en los hospitales, las escuelas cayéndose de viejas. Y si tienes al mismo tiempo un gobierno que está diciendo que es el mayor gasto, el mayor inversión, no sé cómo le llama, social, probablemente, claro, ahí te das cuenta que unos y otros están viendo una realidad que le están llevando al país a esto. Ahora, al sector privado, desde el punto de vista que quizás yo pueda aportar, esto le está reflejando en algunos temas. Es decir, yo estoy viendo un problema de liquidez cada vez más complejo en el país. Los bancos están cerrados y esto te lleva a analizar cerrados en el sentido de no prestamos plata porque como las tasas han subido tanto y yo tengo tasas techo, es decir, no puedo cobrar más de lo que me está costando a mí fondearme, probablemente entonces cierro la válvula sobre todo de los créditos productivos, y eso significa menos liquidez, menos empleo, más dificultad. Se ve en el sector privado una dificultad muy compleja para invertir, es decir, tienes por un lado, y es, ojo, un asunto muy importante del cual no hemos hablado, Miguel, un presidente, un gobierno que por su oferta de campaña sigue subiendo los salarios, y eso realmente es un problema porque no está acompañado de reformas estructurales en cuanto a los temas laborales. Entonces, le sigues encareciendo al empleo, haces que esto se vuelva más inflexible y entonces, claro, sumemos ahora sí todos estos temas de la ecuación. Es decir, tienes un asunto de un gobierno que no está gestionando bien, un sector político que tampoco ayuda, tienes además un sector externo que está complicando mucho más la situación y el resultado es este. Yo mucho me temo que el problema social, tal como lo anuncié hace varios meses, va a continuar. Y creo que en esta ecuación hay muchos responsables y realmente tratemos de que estos responsables, al menos lo que esté en nuestras manos, empujemos para que esto al menos no explote en otro estallido social. Vuelvo con el economista Mauricio Pozo.
¿cuánto incide esto que ustedes, los tres, han remarcado, este malestar social, que pudiera ser un nuevo indicador de amenaza el próximo año? Dice el informe del Fondo Monetario, el incremento de la inflación que se prevé cerrar este 2022 en 4% y el ahondamiento de la desigualdad pueden amplificar el malestar social y la inestabilidad política, según el FMI. Aquí quizás, si uno pasa a revista la situación de América Latina, economista Mauricio Pozo, vemos al menos dos países, Venezuela y Argentina, gobernados por este sector del socialismo del siglo XXI, que ha hecho tanto daño, que no ha atendido los acuciantes problemas de sus pueblos. Y vemos que aquí en el Ecuador también los mismos, desde la Asamblea Nacional, no facilitan una reforma laboral. ¿Qué decir el tema de la reforma al Seguro Social? Ni siquiera tienen en agenda. Ayer no quisieron tratar la reforma al tema de seguridad ciudadana. Es decir, estos mismos que de alguna manera intentan gobernar desde la oposición, ¿no son un peligro que pudieran atizar el fuego para el próximo año? A ver, hay varios asuntos en esto, Miguel, y en esto creo que hay que ser claro. Hay problemas que el Ecuador muestra no ahora, lo muestra de hace algún tiempo atrás. El tema, por ejemplo, de la estructura del presupuesto del Estado, con algunos cambios, efectivamente sigue de alguna manera denotando que cualquier ajuste que se produzca termine haciendo un ajuste por el lado del gasto de inversión. Y esto obviamente hace que el apoyo de la política fiscal a la reanimación económica no sea el mejor. Sigue siendo un problema de estructura que ha estado vigente. Pero en las últimas fechas, y sobre todo a raíz de lo que ocurrió en junio pasado, el riesgo país se sitúa por encima de los 1.400 y 1.500 puntos. Y muchos de esos problemas estuvieron mucho antes de atrás. Entonces, sí creo yo que siendo el tema económico, por ejemplo, el asunto presupuestario y otros problemas que tienen que estar en algún rato sobre la discusión de la política económica, el tema político ha ganado espacio. Y no tengo duda de que este momento es el mayor obstáculo para un proceso de recuperación. Por otro lado, vale la pena anotar que efectivamente, si uno analiza la evolución del nivel de captaciones del sistema financiero, bancos, cooperativas, en las últimas fechas todavía siguen creciendo respecto a los saldos del año pasado. Pero si se lo ve de mes a mes, están parqueados. Y eso ha hecho que el sistema financiero un poco cierre la llave y se complique el financiamiento de la economía. ¿Hasta dónde pueden cerrar la llave? Porque el negocio de los bancos no es quedarse con la plata en la bóveda, tienen que prestar o invertir algo que les permita mantener el costo del fondeo. Esa pregunta todavía no es clara, pero uno de los elementos, creo yo, que puede ayudar a que esto se desbloquee es una revisión de la forma como están determinadas las tasas de interés en el Ecuador, que es una estructura de tasas para distintos conceptos y que se mantiene prácticamente una fijación administrativa de las mismas y no responde a las condiciones de mercado. El financiamiento de algunos sectores, el momento en que la tasa tenga un sistema de fijación distinto, va, por ejemplo, determinar una mayor inclusión financiera, que haya grupos que no están en la órbita formal y que puedan vincularse, y no como ahora, que hay tasas que por riesgos externos inclusive tienen que ajustarse y no lo pueden hacer porque hay un techo administrativo, y lo que ocurre es que esos sectores terminan en el sector informal. Y esto obviamente conspira contra el proceso que se busca. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer ahí que podrían ayudar en el ámbito del sistema financiero. El problema del costo de producción en el país, donde está el asunto laboral,
eso sigue siendo un problema no resuelto. Y eso hace pues que sea mucho más urgente ahora, con esta política de ajustes, a mi criterio, poco racionales de los salarios, para que se busque un esquema que ayude con un marco legal laboral mucho más moderno, y no el que tenemos de este momento. No sé si a la vista de que se complica una reforma laboral a nivel de la Asamblea se pueda hacer algo. Y yo sí creo que hay algunos cambios, sobre todo en los sistemas de contratación, que se pueden impulsar desde el lado del Ejecutivo para facilitar algo el tema laboral, que sigue siendo un problema. Aquí la última decisión, así como la primera que se hizo en el actual gobierno, no responde a ningún principio técnico. La fórmula que se estableció con apoyo del Banco Mundial en 2020 no se respetó esa fecha, pero después ya no se lo hizo. Y ahora estamos con un ajuste que no guarda relación absolutamente con ningún principio que se tiene que preservar, como es el coste de producción en general. Creo que hay una lista larga de cosas que hay que hacer. El acuerdo con el fondo fue un instrumento, nunca ha sido más que eso. Y si se lo aprovecha bien, puede dar resultados. Pero de ahí a que pretendamos resolver todos los problemas, olvídense, eso no hay ni aquí ni en ninguna parte. La agenda de reformas está en pañales. Hablamos de la reforma laboral. ¿Qué pasa con el tema de la reforma a la seguridad social, que es una bomba de tiempo? Que ahí está. Y algún rato le va a explotar a alguien la cara, no sé si este gobierno, probablemente no, capaz el siguiente, pero ahí está como un problema de estructura que no hemos avanzado. El costo de importación del país por los niveles arancelarios sigue estando ahí y no se ha trabajado como al ritmo que se debió. Se hizo un ajuste al inicio del gobierno, pero ahí está. Tampoco hemos avanzado mucho en esa materia. Se requiere una reforma del mercado de capitales. Todo lo que son activos del Estado, que no son roles exclusivos del gobierno, donde no sé qué va a pasar, pero ahí está. Falló el asunto del Banco del Pacífico. Ahora pregunto yo, ¿qué va a pasar con todos los otros activos? Empresas hidroeléctricas, empresas del sector de telecomunicaciones, el sector petrolero, el sector minero. Entonces, poco para resumir, falta mucho por hacer. Esta terminación del acuerdo creo que fue bueno. Creo que es bueno que haya continuidad en las políticas y perseverancia. Yo creo que este resultado es del esfuerzo de dos gobiernos, y esto es bueno porque se da una señal de que sí hay cómo trabajar en equipo a pesar de ser de orígenes distintos para un mismo objetivo, pero queda todavía bastante para dónde caminar. Y como alguien decía, efectivamente hay un problema de vulnerabilidad y hay un problema de dependencia, así como la amenaza permanente del clima político y social, que a mi criterio es lo que más le podría afectar a la estabilidad política del propio gobierno. Economista Santiago García, si bien hay responsabilidad del Ejecutivo, pero también hay responsabilidad política, precisamente lo que usted también señalaba, los diálogos y los resultados entre el gobierno, el sector indígena por un lado, y por otro, esta Asamblea Nacional que no acompaña con la aprobación de los temas que requieren acuciantes soluciones: reforma laboral, tema económico, seguridad social. Es decir, eso está intocado, no está ni en la agenda de la clase política, economista García. Y incluido en la agenda del gobierno nacional. Eso es así, lamentablemente el tema de reforma laboral se ha perdido de la agenda política del gobierno. Y obviamente no está en la agenda política de la Asamblea, o está parcialmente. Nosotros de la sociedad hemos insistido mucho al gobierno nacional que profundice, que sostenga el pedido de reforma laboral. Si no es posible una reforma laboral integral, desde el Pacto Social y desde la academia hemos propuesto que se haga una reforma parcial laboral para dar mayor empleabilidad a los jóvenes de entre 15 y 29 años, incluso creando algún incentivo tributario que permita motivar a las empresas la contratación de gente joven. Ordenar ese desorden que hay en materia de lo que significa las
prácticas y los trabajos preprofesionales de los chicos en las empresas, en las instituciones, en las organizaciones. O sea, buscar de alguna manera ordenar la jornada de trabajo. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, dejo constancia, Miguel, porque es bueno hablar así con esa claridad, de que en la agenda política, en general, los temas económicos, vamos de extremo a extremo. O sea, yo ahí con Mauricio le hago la reflexión, es decir, y creo que en eso reconoces, es un proceso de varios gobiernos, es cierto, y la agenda liberal está casi completa en lo fiscal y en lo monetario. Leo textualmente unas recomendaciones del FMI que dice: guarde todos los dólares que usted reciba por los ingresos petroleros, ingresos de los commodities. En plena carencia, vamos a tener más problemas con el COVID-19. Vamos a tener problemas, y de hecho hay problemas de la inseguridad que va a exigir recursos. Entonces yo lo que digo es, tampoco armemos el desorden, pero debe haber claridad, y eso no lo encontramos en ninguna parte, para lograr lo que sería una transición razonable para enfrentar estos retos, pero sin inversión pública, sin sostener un mínimo de gasto que nos permite enfrentar estos retos. Yo no estoy de acuerdo en que el gasto corriente sobre todo se incremente sueldos y salarios de la burocracia. No estamos diciendo eso. Pero de hecho, si el 90% del gasto corriente corresponde a educación, salud, seguridad y red social, entonces más o menos queda claro por dónde puede ir, ¿no es cierto?, este tema del gasto, el gasto corriente y el gasto social. La segunda recomendación que hace el FMI lo dice con claridad: rigidez absoluta en el tema monetario por parte del Banco Central. Entonces, lo que comenta Osvaldo como empresario y conocedor de los temas productivos, entonces esto está provocando que haya menor disponibilidad de recursos. Pero también las políticas en el tema monetario: se relaja las reservas y la liquidez interna, se deja que los bancos puedan depositar en el exterior en mayor proporción. Entonces no son buenas políticas. O sea, ahí sí toca hacer un análisis mucho más preciso, que no hay tiempo en este programa, pero sí dejo notando estos cabos sueltos de las políticas implementadas en el marco de una reforma liberal. Entonces, en suma, las agendas deberían ampliarse. No sacamos mucho, Miguel, solo quedándonos con la irresponsabilidad de la Asamblea, que de hecho hay lamentablemente una carencia de visión política de mediano plazo, pero también reclamar al gobierno que otra vez se siente con la ciudadanía, que otra vez intente, o no sé si lo intentó alguna vez, pero hoy más que nunca, frente a este panorama tan complicado interno y externo, podamos sentarnos entre un buen grupo social, movilizar a la sociedad para encontrar esas alternativas. No es fácil, definitivamente no es fácil, lo tenemos claro, pero habrá que intentar. Los diálogos en los extremos no sirven. No van lejos. O sea, tendremos a la vuelta de la esquina más conflictividad social, y eso es lo que nos preocupa. La economía puede dar respuestas. Hay que salirnos también de los ciertos marcos ideológicos, mucha ideología a un lado y al otro, ¿no? O sea, aquí nos vamos a un lado y al otro, cuando deberíamos encontrar más bien un sostén en la ideología para pensar en días mejores para la mayoría de ecuatorianos. Entonces eso, creo que se va a requerir reformas monetarias nuevamente, sobre todo que den más oxígeno a la producción. Hay una agenda de inclusión financiera que lo definió, no sé si estaba Mauricio en ese periodo, lo definió el Banco Mundial. Se preparó con el Banco Central del Ecuador y con el Banco Mundial una estrategia nacional de inclusión financiera. ¿Y saben cuál es la respuesta? No existe por parte del gobierno la definición de una agenda de inclusión financiera. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ahí yo sí llamo a la responsabilidad, Miguel, siempre crítico, pero al mismo tiempo propositivo. Hagamos las cosas bien. Tratemos de encontrar un mínimo de consenso en el 2023, hacer este llamado. Creo que las circunstancias sí dan para ese llamado, y tratar no sobre solo ser buena gente, sino política. Esta política se hace, esto se corrige, en esto estamos de acuerdo. Caminemos hacia
mayor fuerza de reactivación económica. Finalizo, el FMI dice que el Ecuador quedará atrapado en un crecimiento menor entre el 2 y el 3% de aquí al 2027. Eso dice el informe. Eso ya deberían ponernos a trabajar al empresario, a las cámaras, al sector universitario, a los colegios profesionales. Ya deberíamos estar pensando cómo aceleramos eso. Ojalá haya posibilidad, por lo menos dejamos ese mensaje, Miguel, que creo que es más integral, ¿no? Echarle la carga a ciertos sectores, sí hay que reclamar, eso es cierto, pero también reclamar más posición de país a todos nosotros. Ingeniero Osvaldo Landazuri, ¿cuánto pudiera incidir si uno mira en el inmediato plazo estos puntos que señala el Fondo Monetario? Y no porque lo dice el Fondo Monetario Internacional, sino hay otras instituciones que han advertido, incluso este crecimiento de la economía mundial muy modesta, alrededor del 2%, lo cual no es un buen indicador. En el caso ecuatoriano, este malestar social pudiera redundar en medio de esta debilidad institucional que estamos viviendo. Sí, claro, es indudable. Yo creo que mucho hemos dedicado los tres a hablar de este tema y bastantes coincidencias encuentro yo. Quizás, a ver, Miguel, el asunto esencial es entender que el círculo vicioso debería tratar de romperse por algún lado, ¿no? Entonces, realmente yo veo como un problema fundamental de las tasas de interés y los recursos que se pudiera dar al sector productivo. Porque ahora, claro, lo que estamos viendo es que para mí el sistema financiero nacional se comporta tal y como los libros dicen que se comporta un oligopolio, ¿no? Es decir, el pecado del monopolio no es el precio, es la cantidad. Entonces, cuando no puedo ajustar las tasas, pues lo que sucede es que ajusto la cantidad y eso estamos viendo. Entonces, un primer problema, no tienes recursos, el Estado tampoco está invirtiendo y estoy tratando de ir al tema del malestar social. Por otro lado, los costos de producción son siempre la válvula de ajuste, al menos de los dos últimos gobiernos. ¿A qué me refiero yo? Los costos de producción, me refiero al sector privado. Es decir, tú ves una agenda de libre comercio que se impulsa con mucha fuerza, pero no ves la misma fuerza en los costos de producción. Y yo conozco que cuando el presidente se reúne con empresarios, les dice, no me pidan nada que represente sacrificio de recursos, que no hay plata. Entonces, claro, si es que alguien no rompe ese círculo vicioso, pues probablemente lo que tienes es un problema que ahonda los asuntos estructurales que las empresas ya están enfrentando. Entonces, claro, yo ahí sí concuerdo con Santiago en que no hay equilibrio, es decir, no tienes una visión que sea un poco menos ideológica, menos dogmática y te vayas a la realidad. Y eso pasa porque realmente muy pocos de los actores que están trabajando en el gobierno, sobre todo en el asunto de los ministerios de producción, de economía, etcétera, viven de cerca lo que significa el sector real de la producción, es decir, de los costos. Por último, yo quisiera señalar dos temas que resaltan lo que yo había mencionado respecto a la estructura del Estado, del presupuesto general del Estado. Es decir, ahí veo, Miguel, y recalco este asunto. Si tú te encuentras con un presupuesto general del Estado que muestra una necesidad de financiamiento de alrededor de 7.500 millones para el próximo año, y estás incluyendo 1.000 millones de ventas de activos que para mí, insisto, lo dije en el gobierno pasado, en lo sigo insistiendo, no debería ser parte de esta manera del presupuesto. Por otro lado, estás incluyendo subir en recaudaciones pese a que ya hiciste una reforma tributaria y que fue bastante dura para la clase media y para muchas empresas. Entonces, claro, yo insisto, tienes un problema de estructura del presupuesto general del Estado que demuestra una vulnerabilidad que es tremendamente alta. Es decir, si algo se mueve de ese presupuesto, te vas a encontrar con que vuelves a la necesidad de financiamiento de los 9.500 millones y probablemente ya con un fondo monetario en una actitud menos laxa de la que tuvo en la pandemia, es decir, con una posición bastante más estricta respecto a este nuevo entorno económico mundial que va a estar acompañado de asuntos que son necesarios y fundamentales, es decir, corrección de la inflación, que significa aumentos de tasas de interés. Y por otro lado, volatilidad de las materias primas por todo el entorno geopolítico, que para mí es lo esencial que rescato de esta información del Fondo Monetario. Entonces, ahí es donde uno, insisto,
ve la vulnerabilidad que no solo es política, es una vulnerabilidad del presupuesto, de la economía del Estado ecuatoriano, que hace que en cualquier momento tú vayas a tener un problema de financiación absolutamente complicado, tanto así que cuando tú ves, por ejemplo, lo que pasa en Perú, te das cuenta que el riesgo país sigue siendo bajo, pese a estallidos sociales por todo lado. Habrá que ver qué es lo que pasa allá, no quiero meterme en ese tema, pero creo que en resumen sí, es un asunto político, pero insisto, es un asunto del presupuesto que para mí conlleva unos desafíos enormes, y esos desafíos probablemente los que más lo están sintiendo son el sector privado, el sector de la ciudadanía, el más vulnerable, y tal vez el otro tema que el gobierno no esté viendo, es que en esta agenda los ganadores van a ser los importadores y los agroexportadores, pero probablemente en ese proceso vas a generar más desigualdad si es que no le acompañas al sector productivo con reformas que haga que se pueda juntar a cadenas de valor más largas, que pueda ser competitivo. Y esa realmente es una agenda que para mí plantea unos desafíos bastante grandes hacia el futuro. Con estas observaciones que han hecho ustedes, que también se recoge sobre la base del informe del Fondo Monetario Internacional en torno al Ecuador, economista Mauricio Pozo, ¿cuáles debieran ser las prioridades este 2023? Hay una realidad que no podemos dejar de lado y que tiene referencia a un proceso de crecimiento insuficiente para el Ecuador. Nosotros tenemos ya algún tiempo con crecimientos muy bajos. A inicios del 2020, el gobierno de ese momento hizo el anuncio de un programa económico que ya recogía déficit fiscal, no había reservas internacionales, no había ahorros fiscales, no había cómo acceder a los mercados y 4 o 5 años de estancamiento previo. Eso es un tema que lamentablemente sigue estando vigente. Primero por el tema de la pandemia, que nos generó una contracción de casi el 8%, y segundo porque el proceso de rebote ha sido un proceso, yo diría, pequeño. Explicado porque no pudimos hacer la compensación como lo pudieron hacer otros países, inclusive los vecinos. El Ecuador, si no tenía acceso a los mercados vía multilaterales, otra habría sido la realidad del país, mucho más dura de la que ha sido. Pero hacia adelante se ven crecimientos muy pequeños, 3.1% para este año según el Banco Central. Otras instituciones hablan del 2.8, el 2.9. Eso, si usted le pone a Finlandia o Alemania, diría, está bien, porque tienen resuelto la mayoría de los problemas de la gente, pero en el Ecuador crecer al 3 es muy insuficiente. Y la estimación para el siguiente año es muy similar a la del año en curso. Y si nos vamos más a mediano plazo, las tasas tampoco varían mayormente. Entonces nosotros tenemos que buscar un proceso que nos permita un crecimiento, yo diría, no menor al 5 o al 6% permanente a lo largo de los siguientes años, y yo diría a lo largo de los siguientes gobiernos, para resolver los problemas que no hemos podido resolver, sino recuperación del empleo, menores niveles de pobreza, van a ser muy complicados, muy difíciles, y seguiremos con la misma discusión en la que estamos en los últimos años. Que el programa del fondo no es suficiente, que el ajuste fiscal no ayuda a la desigualdad, que la pobreza sigue parqueada. Es decir, seguiremos con la misma discusión. El país no puede crecer menos que ese ritmo. ¿Y cómo va a crecer ese ritmo? Para responder a la pregunta de la prioridad. La única manera, Miguel, es con inversión. Si usted no logra activar la inversión privada, nacional y extranjera, esto va a ser imposible. Y eso también va de la mano, porque no hay que dejarle de lado, al gasto de inversión del gobierno. Porque el gasto de inversión del gobierno finalmente termina contratando al sector privado, sea para obras de infraestructura, o sea para vialidad, o para cualquier otro, eso lo hace. Y si no tiene una estructura más flexible, prácticamente no gasta. Veamos los presupuestos de los últimos 2 años en el tema del programa anual de inversiones que se llama, es un volumen y una cifra absolutamente pobre. Entonces, esa yo creo que es la prioridad, la reactivación económica que nos permita
acelerar los procesos de menor desempleo, menor subempleo, menor pobreza, que están ahí presentes y que no hemos arreglado. Eso va de la mano y en paralelo al orden fiscal. El orden fiscal es algo que tiene que mantenerse siempre. No es que ya alcancé el déficit y ahí me quedé. No, esto hay que mantenerlo a lo largo del tiempo porque es la responsabilidad de las autoridades fiscales. Y solo para hacer una referencia internacional, fíjese, el Perú, que ha tenido problemas políticos de distinta naturaleza, pero no le han contaminado al Ecuador como al Ecuador le han afectado, partes por los antecedentes que se expresan en el propio riesgo país. El Perú nunca ha dejado de pagar la deuda. El Ecuador ha dejado de pagar la deuda. La última fue el 2008-2009 con Correa. Segundo, tiene un banco central ya muchos años absolutamente independiente. Y le tiene ahí un señor Velarde que preside el Banco Central, que ese sabe hacia dónde va y por dónde ajusta para que no se desboque el manejo económico. Y eso hace pues que el Perú, a pesar de votan presidentes, salen presidentes, ahí sigue, con un riesgo país bajo y la economía ahí camina y parece que no le afecta mayormente. Efectivamente. Economista Santiago García, la prioridad para este 2023 con este entorno. Sí, la prioridad sí estaba con el micrófono apagado. Bueno, la prioridad son varias. Una, definitivamente tiene que acelerarse la recuperación económica y eso se hace con política económica, eso se hace con política pública, no esperemos milagros de la nada. Eso, lo que estamos proponiendo, y vuelvo a insistir, sí se requiere de alguna manera un gran diálogo, algún consenso mínimo que nos permita hasta finalizar, por ejemplo, ponernos como meta la finalización de este gobierno. Y 2, 3 años, unos acuerdos mínimos. Por ejemplo, sí va a haber remanentes petroleros. Yo no estoy de acuerdo en que haya desorden, pero para mí orden también es hacer una buena inversión pública. Destinemos ese excedente petrolero a 2 cosas. Uno, recuperación de inversión, sobre todo en infraestructuras que vayan hacia el tema social, por ejemplo, en educación y salud. Y 2, yo sí me atrevería a plantear una reforma integral del sistema financiero público. Prácticamente, me parece que el sistema financiero público tiene una estocada fuertísima y aporta muy poco. ¿Por qué no capitalizar a Ban Ecuador? Pero hagámoslo bien. Hay que sostener el crédito 1.30, de acuerdo, pero la banca pública no entrega recursos, lo que dice Osvaldo, para la industria, para la manufactura, para el comercio, para el turismo. Eso nos estamos estancando, y que quede constancia, Miguel, que lo estamos diciendo en diciembre del 2022, si van las cosas así, el sector privado pronto va a pararse por la imposibilidad de canalizar recursos desde el sistema financiero. Entonces ahí 2 prioridades: hagamos una buena canalización de los excedentes petroleros, no para aumentar burocracia, no para aumentar y dar puestos porque habrá elecciones, sino, como digo, yo soy vinculado a la academia, duele que 100,000 jóvenes en el Ecuador no tengan acceso a las universidades. Pero Miguel, no podemos hacer nada a las universidades si no tenemos recursos. ¿Cómo podemos aceptar más estudiantes? Que lo podríamos hacer, ¿no? Pero eso se necesita recursos. Y por el lado monetario, me parece que debe haber un gran acuerdo. Algún rato se intentó un acuerdo con el propio sistema financiero nacional para rebajar ciertos costos de operación. No ha sido una política clara. Nadie, lamentablemente, ni izquierda ni derecha, para el dinero electrónico. Coincido con Osvaldo, también hay un manejo oligopólico. Nadie quiere mover un milímetro, ¿no? A mí no me topes, el resto que haga. Entonces, para poder racionalizar las tasas de interés, si hay que eliminar el techo de la tasa de interés, hagámoslo, pero bajo condiciones objetivas que me permitan no llevar otra vez, recuerdo, al inicio de la dolarización, tasas de interés al 50, al 60%. O sea, solo necesitamos un poco más, Miguel, de claridad, de proponernos también, ¿no? Y ahí creo que la sociedad reclamo no solo esperar sentados y esperar que los políticos y el gobierno lo hagan, también tenemos que movilizarnos para que estas reformas que acabo de mencionar, tanto en lo fiscal y en lo monetario, apunten a esa mayor recuperación económica, que sea inclusiva, que proteja también a los que menos tienen en este país. Efectivamente. Ingeniero Osvaldo Landázuri, la prioridad de este 2023, este comienzo, con estas condiciones económicas y sociales.
A ver, yo creo que va a ser complicado el asunto político, insisto que es una arista fundamental de los problemas que estamos manejando, no es el único, pero yo me enfocaría quizás en 3 asuntos. El primero, yo creo que sí se puede trabajar en la calidad del gasto, es decir, yo encuentro que todavía tenemos cómo explotar este tema, es decir, hay que entender, y quizás ahí el sector privado es mucho más riguroso en esto que el sector público. Primero, entender que cada dólar que estás utilizando, Miguel, realmente devuelva algo al país, devuelva bienestar, devuelva mejor salud y sea un dólar bien invertido. Entonces, lo primero. Lo segundo, yo creo que si es que no hacemos reformas laborales, esto realmente es una cosa de locos. Yo había dicho en algún canal de televisión que es un mundo de fantasía en el que el gobierno quiere abrir mercados, pero al mismo tiempo le dice, compita con China, le subo el sueldo, las tasas de interés altísimas, no hay plata. Es decir, es una cosa que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, yo creo que ese es el segundo tema. Es decir, debemos trabajar en reformas laborales que al menos le den un respiro al sector privado y a la población que no puede trabajar, porque esto hay que ser muy honestos. Es decir, yo no estoy buscando la precarización del trabajo, pero creo que la mayor precarización es no tener trabajo, ¿no? Entonces, en esa línea hay que pensar en contrataciones por horas, hay que pensar en nuevos horarios, hay que pensar en mayores libertades para que tanto empleadores como empleados se puedan poner de acuerdo, y eso es fundamental. De lo contrario, vas a ver cómo todavía el empleo sigue siendo una carencia fundamental en el Ecuador. Y lo último, pues la inversión. Es decir, por un lado tengo un gobierno que dice que está gastando, que está invirtiendo como nunca antes en la historia en temas sociales. Y claro, es como autoengañarse, ¿no? Es decir, yo creo que el principal paso que uno tiene que dar para resolver un problema es aceptar ese problema. Y por lo tanto, si el gobierno no incorpora otro tipo de actores en su quehacer diario, actores que incluso pudieran ser incómodos, pues va a seguir en esta burbuja, va a seguir negándose, va a seguir pensando que está todo muy bien, o al menos tratando de autoconvencerse, y ese es un ingrediente más a esta demencia colectiva que vive el país, es decir, a esta situación en la que nadie está viendo la realidad. El sector indígena tiene que aceptar, y yo, Miguel, lo he propuesto en varios foros, tenemos que conversar respecto a cómo canjeamos inversión por subsidios. Yo lo he hecho ya público, estoy buscando reunirme con el sector indígena. Creo que es un camino racional en el que públicamente uno se comprometa como Estado, pero al mismo tiempo le obligues al actor social a que demos cuentas, cómo nos va reemplazando subsidios por inversión. Y realmente ahí, claro, si es que tú sigues en esa misma burbuja, y sigo utilizando esta palabra para que ojalá les llegue a los actores del gobierno, pues probablemente va a ser difícil, porque ellos te dicen que todo está muy bien. Te dice el ministro de Finanzas: presidente, diga que hemos invertido mucho más que nunca antes. Presidente, diga que los empleos están muy bien y entonces va a ganar popularidad. Y eso es falso, porque la realidad hacia afuera es que el Ecuador está estancado y que tiene una incertidumbre como yo pocas veces la he visto en los últimos años. Bien, muchas gracias por estas reflexiones a propósito de este último informe del Fondo Monetario, que señala al menos 9 puntos que constituyen una amenaza para el Ecuador, y esas perspectivas que ojalá sean mejores para este 2023. Muchas gracias al economista Mauricio Pozo, al economista Santiago García y al ingeniero Osvaldo Landázuri por comparecer a la revista de Opinión Democracia. Un saludo cordial. Un gusto, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos este debate buscando la verdad. 7:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y algunos temas de interés en lo político, consulta popular, qué está pasando con la Asamblea Nacional, que no responde a las necesidades del país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. El Consejo